Para conversar. Buenas noches, Carmen, ¿cómo está usted? Sobre el debate del proyecto ya aprobado por la Comisión sobre la reforma al sistema de pensiones para el Pleno, pero antes yo quería preguntarle por su impresión sobre este anuncio de hoy con respecto a la llegada del esperado primer lote, y esperamos que estos lotes vengan lo más rápido posible, como lo ha anunciado el presidente Sagasti. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Con respecto a esta primera llegada, si bien es un número bastante pequeño de vacunas, entendiéndose que tenemos que hablar de millones, cuando uno habla inclusive de doble dosis que se necesita, hay que saludarla, es un primer esfuerzo, que lleguen más lotes que puedan garantizar en primer lugar pues a toda la protección de la primera línea de atención, que sería nuestro personal médico, y si a ese le sumamos a esa cifra el de miembros de mesa, que también es un tema urgentísimo, y a nuestro personal de fuerzas policiales, Fuerzas Armadas, pues evidentemente se requiere un mayor número de dosis, ¿no? Pero bienvenidas sean. Pero hay un tema adicional, Enrique, del que a pesar de que sabemos de su importancia, no se ha hablado mucho. El día de ayer no se ha mencionado qué medidas concretas se van a dar cuando asistieron al Congreso de la República, tanto la Premier como los ministros involucrados, que es el tema del oxígeno, que es fundamental. Ya no podemos decir que esta crisis sanitaria nos está cogiendo por sorpresa, y es cerca de un año que la estamos sufriendo. Yo tengo un vínculo muy cercano con la tierra en la que he nacido, que es Huánuco, y así como Huánuco hay muchas regiones que siguen clamando por el tema del oxígeno, y ese tema no requiere de estos contratos complicadísimos de gobierno a gobierno, como sí lo requiere, por ejemplo, el tema de las vacunas. Entonces sí, mi invocación es a que el tema del oxígeno tenga también una prioridad por parte del gobierno, porque realmente implica la diferencia entre vivir o finalmente ceder ante este COVID, y eso es dramático para nuestras familias, para nuestros peruanos. Sin duda alguna. Hemos escuchado ahora a Fiorella Molinelli de Salud incluso exigiéndoles a las empresas que cumplan con su suministro, ¿no? O sea, las empresas tampoco están cumpliendo. En fin, se habla pues de la capacidad de las empresas y demás, pero el hecho es que no está llegando de nuevo el oxígeno, y esta es una lección terrible la que estamos aprendiendo lamentablemente en el país sobre cómo se manejan, ¿no?, ciertos rubros empresariales, por decirlo de alguna forma, y qué tan concentrada. No se ha apoyado, Enrique, no se está apoyando a que haya más empresas que puedan importar plantas de oxígeno. Esa es la queja que recibo de diferentes empresas. En el caso de La Oroya, que provee el oxígeno a Huánuco, a Junín, a Pasco, no es que no quieran entregar el oxígeno, son colas de camiones, y por tanto es complicadísimo atenderlo y es sumamente lento. Mientras tanto hay pacientes que puedan estar falleciendo por la carencia de este oxígeno. Los médicos de los hospitales del MINSA realmente están desesperados, ¿no? Y este es un tema que sí, no es tan complejo como el del acceso a las vacunas, y por tanto el gobierno creo que podría tener un rol mucho más protagónico, con más liderazgo. Así es. Bueno, a ver, anoche, Carmen, me sorprendió, no sé si me sorprendió o no, pero no sé si no entendí, porque leímos la carta que usted, el oficio que usted le envió a la presidenta del Congreso, señalándole y solicitándole que se exima del debate de comisiones el anteproyecto ya aprobado por su comisión, por la comisión que usted presidió o que preside, sobre la reforma del sistema de pensiones. Se entendía, según lo que se había hablado después de la presentación de esto, que incluso APP consideraba que esto debía hacerse en el próximo Congreso. Y hay quienes señalan que, siendo congresistas candidatos en alguna capacidad, como es su caso propio, realmente podía ser complejo aprobar un proyecto de ley que ha tenido pues un nivel de controversia y de discusión. Cuéntenos, por favor, cómo se va a llevar a cabo este debate. Sí. Gracias, Enrique, porque me permites aclarar algo que evidentemente generó cierta confusión el día de ayer. Lamentablemente ayer se publica una carta pasada, pero evidentemente cuando se publica y no se aclara de qué fecha se está tratando ese documento, pues genera esa confusión. Esa carta fue presentada el día 27
cuando ya nosotros cumplíamos el plazo que nos había dado el Pleno del Congreso para entregar el día 28, culminaba el trabajo de nuestra comisión. Entonces el día 27, junto con esa carta, entregamos el proyecto de ley marco, todo el informe, fue muchísima documentación que entregamos a la presidencia del Congreso como era nuestro compromiso. Entonces esa carta se entregó el día 27 y creo que ya ingresó al sistema el día 28. No sabemos las razones por las que demoró varios días en que finalmente ya concluya y tenga un número, el trámite normal que tienen estos proyectos de ley cuando son entregados, ¿no? Entonces no ha habido ningún cambio en lo que se hizo en el momento y dentro del contexto en el que se entregó la documentación. Luego de los días y en vista de la zozobra, de la inquietud que generó en muchos afiliados esta campaña millonaria que han dado las AFPs desinformando y generando temor, que lo entiendo perfectamente, pues también nosotros hemos aceptado que sí, sería prudente en todo caso que pueda ser revisado en otras comisiones. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ya lo había anunciado así también hace pocos días. Y esa va a ser seguramente la ruta, Enrique, que va a seguir esta ley marco. El debate sereno, tranquilo, en comisiones, previo al Pleno. Y inclusive nosotros habíamos propuesto en la norma que toda la reglamentación de la ley marco, porque es una ley bastante amplia, sea hecha tanto por este gobierno, por el Ejecutivo en este gobierno, como por el siguiente gobierno. Entonces nosotros ya habíamos asumido que es un tema que requiere un proceso que demanda tiempo, tranquilidad, serenidad, ¿no? Entonces no hay ahí ninguna incongruencia. Con respecto a la campaña electoral, lamentablemente nosotros no podíamos corrernos de que coincidan las fechas. Nosotros recibimos esta tarea en junio. ¿Por qué? Y eso es lo importante que entiendan los medios de comunicación, pero sobre todo la población. ¿Por qué asumimos esta tarea? Porque ya el sistema de pensiones, hoy, tanto el público como el privado, son sistemas que han fracasado y que son una bomba de tiempo. En el caso de la ONP, ese sistema injusto que si no has aportado 20 años no tienes derecho a nada. El concepto de que sea un sistema de reparto. Ahora, por ejemplo, que habían esperado que se les entregue parte de sus fondos y por decisión del Tribunal Constitucional no va a poder hacer así. En el caso de las OFP, las altísimas comisiones, el nivel de ingresos que tenemos en nuestro país para nuestros queridos televidentes es bajísimo. ¿Qué significa? Cerca del 90% de aportantes a la ONP ganan menos de 1.450 soles. Es por eso que el Estado hoy tiene que subsidiar con cerca de 1.000 millones para que se tenga una pensión mínima de 500 soles. Pero en las AFPs tampoco la cosa no es tan diferente. Más del 70% ganan menos de 2.000 soles y sus pensiones con 20 años de aporte tampoco van a ser 500 soles, que ya de por sí es una cifra bastante baja. Y eso requería que con urgencia asumiéramos esta tarea de plantear una ley reforma. Bien. Que va a servir de base, probablemente con aportes que se tengan que hacer de aquí en adelante, pero hay que tomar el toro por las astas y no podíamos dejar de hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para conversar de la campaña electoral, pero la dejo con una última inquietud sobre este tema. Digamos, la propuesta que generó mayor controversia en este proyecto de ley que todavía, como vemos, está vigente, es el de esta implementación de una organización pública que administrara las cuentas privadas. A ver si nos puede aclarar un poquito cómo es esa idea, porque yo he visto que incluso en otras propuestas flotaba también una idea similar. Volvemos después de esta controversia del organismo centralizador público que administraría todos los fondos privados de pensiones. Fue recibida, pues, como digo, pues, con muchas críticas. ¿Cómo las ha evaluado? Gracias, Enrique, porque es importante aclararlo y lo intentamos hacer en todos los medios cuando tenemos posibilidades. Es falso que se va a estatizar los fondos de los afiliados. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? En primer lugar, que sea un sistema integrado. Eso sí, que sea un sistema integrado. Hoy tenemos un sistema divorciado. Que sea un sistema integrado. Pero que la gestión de los privados, es decir, de las AFPs, que hoy
cumplen dos funciones: la gestión administrativa y la gestión de los fondos. Y esa gestión administrativa es muy cara. Por eso es que cerca del 20 o 25% de nuestros fondos se van en pago de comisiones. Y eso es altísimo. Perú es el país en el que se cobran más altas comisiones de toda América Latina, porque se hacen también estas tareas administrativas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que esas tareas administrativas la haga un ente estatal y que lo haga con eficiencia, es tecnología, es decir, la afiliación, la recaudación, pero que los fondos sean manejados siempre por privados. Las AFP sí desean seguir compitiendo, pero que también abramos la cancha para que entren los bancos, para que entren otros gestores financieros a nivel internacional y que las comisiones se cobren solo en base a la rentabilidad. Eso va a hacer que la calidad de las pensiones sean mucho mejores. En ningún momento, ahora van a ser, en este nuevo sistema, si es que se aprobase, van a ser cuentas individuales. Eso es un tema también importante que aclarar. No va a ser un sistema de reparto como hoy es la ONP. Van a ser cuentas individuales. Entonces, los privados, que pueden ser las AFPs también, si desean seguir compitiendo, van a gestionar los fondos, van a capitalizar esos fondos, y eso es importante. Y la parte administrativa, para que le cueste menos a los peruanos, a las peruanas, puede ser perfectamente hecha por esta entidad estatal a la que le vamos a dar autonomía institucional, rango constitucional como el Banco Central de Reserva a través de una modificación constitucional. Por eso es que lo hemos planteado con toda la responsabilidad posible, con transición, con progresividad. Se busca la garantía de una pensión mínima, pensiones universales, pensiones proporcionales, que si uno no tiene un fondo que te va a permitir tener una pensión digna, puedas retirar el 100% de ese fondo a la rentabilidad que ganaste. Estamos buscando atraer a los independientes, a los informales, porque eso también nos critican, nos dicen, no vamos a mejorar la cobertura. Por supuesto que sí, porque estamos planteando mecanismos como el capital semilla, como el copago y otros mecanismos no financieros para atraer a los independientes, a los informales. Vamos a crear una defensoría del afiliado. En fin, consideramos que es una propuesta muy seria, responsable, que busca una mejor pensión para todos los peruanos, pensando sobre todo en el futuro. Debido a las críticas, seguiremos trabajando como institución y con todo el tiempo que sea necesario, porque es una reforma importante, pero a la que no le podemos dar la espalda. Hay que enfrentar problemas. Se nos va el tiempo, pero rápidamente, sigue firme la candidatura de César Acuña. ¿Qué se espera en los próximos días? Él se ha quejado también de que en CADE no esté invitado por el tema de las encuestas. ¿Cómo están encauzando esta campaña a partir pues ya de este mes de febrero? Con mucho optimismo, César Acuña se encuentra en ese momento en Piura. Nosotros seguiremos trabajando a través también de las redes sociales, de reuniones Zoom, de mítines virtuales que ya estamos haciendo. Consideramos que el Perú tiene que evaluar la experiencia de gestión pública que no solamente tiene César Acuña, sino todo el equipo que lo acompaña, la sensibilidad social. Somos un partido que viene de regiones y eso es importantísimo. Conocemos la pobreza, la necesidad. Es un partido descentralizado. Eso es fundamental, y sobre todo la honestidad con la que queremos trabajar. Creo que esos son temas que en las regiones sobre todo lo están evaluando, estamos en un vínculo muy cercano con la ciudadanía y seguiremos trabajando con mucho optimismo. Bien, muchas gracias Carmen Omonte por acompañarnos esta noche.